Então, bom dia. Eu queria Buenos agradecer días. Quisiera agradecer a todos los presentes una vez más en el Foro América del Sur, Proyecto ECO COVID-19, que ocurre desde el año pasado, todos los lunes a las 10:30 cada 15 días. Señalar que el Proyecto ECO ya está cumpliendo 8 años, por eso es que tenemos un tema festivo en el fondo. Entonces yo voy a vamos a presentar los participantes de hoy y también queríamos saludar a los que están a la audiencia. Tenemos interpretación simultánea para el español y el portugués y pueden utilizar, en general abajo a la derecha hay un globito terráqueo donde pueden elegir el idioma. Contigo esta actividad de hoy, cuyo tema es ¿qué impacto emocional de la pandemia podemos esperar en el personal de salud? Y contamos del lado de aquí de Uruguay con el profesor Juan José de Apueto, profesor titular del Departamento de Psicología Médica de la Facultad de Medicina, y con la psicóloga, profesora adjunta de la misma cátedra, Cecilia Durán. Ambos son, ya podría decir, grandes y viejos colaboradores del proyecto ECO Uruguay y también nuestra actividad como Superhub. Y bueno, y te dejo a ti entonces, María Pía, para que presentes al colega brasileño y para que empecemos la actividad. Presentando então Presento entonces al profesor Dr. Marcelo Pío de Almeida Fleck, profesor del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, colega brasileño que va a hablar en portugués. Bienvenido también a todos, al doctor Juan, a Cecilia y al doctor Marcelo. Entonces, bien, agradecerle al profesor Henry Cohen por la presentación, a todos los participantes, al foro por invitarnos, a Cecilia y a mí a participar ahora, y bueno, es un gusto para nosotros siempre trabajar en las propuestas de ECO, que ya están cumpliendo 8 años. Entonces, como vamos a hablar sobre bienestar del equipo de salud, y esto suele despertar comentarios que nos tocan de cerca, queríamos proponerles un acuerdo general grupal, por el cual la expresión en el grupo es totalmente libre y no estás obligado a manifestarte. Ten en cuenta que tus comentarios pueden ayudar a otros. La conversación del grupo puede derivar en el relato de experiencias personales, y esto es perfectamente válido, que cualquiera de ustedes que lo desee lo pueda plantear. Pero tengan en cuenta que la sesión será subida al canal de YouTube, por lo que los comentarios serán públicos. Otras personas podrán ver, escuchar lo que ustedes comentan. De continuar con esta tarea, dejas constancia que estás de acuerdo con estas reglas. La siguiente. No, está bien. Recuerda mantener el micrófono cerrado mientras no tienes la palabra y en lo posible mantén el video encendido, identificándose con tu nombre y con la institución en la que trabajas. Para introducirnos un poco en el tema, seguro que si pensamos en bienestar de los equipos de salud y después de lo que todos hemos vivido a raíz de la pandemia de COVID-19, a todos ustedes se les vienen ideas, emociones, vivencias, recuerdos de cosas que hemos vivido. Pero no son cosas nuevas, son cosas que ya veníamos acarreando, problemas que ya veníamos acarreando desde antes de la pandemia. Los estudios muestran, y les recomiendo especialmente un trabajo que salió el año pasado en la revista The Lancet, que recoge información de estudios, de revisiones sistemáticas y de metaanálisis. El riesgo del personal de presentar problemas de salud mental relacionados o potenciados por el trabajo es alto previo a la pandemia. Estos estudios, con gran cantidad de participantes y con metaanálisis, muestran que entre el 25 y el 35, 40% de personas que integran el equipo de salud pueden presentar trastornos depresivos y ansiosos. En cuanto al desgaste laboral o burnout o síndrome de burnout, los estudios no son tan confiables porque existen infinidad de trabajos, pero no son tan constantes en cuanto a la metodología de investigación que usan. De todas maneras, en estudios con bastante validez,
se ve que entre el 25 y el 50% de los encuestados muestran alguna forma de manifestación de este síndrome de burnout. También existe evidencia que las vivencias vinculadas con la pandemia de COVID-19 desencadenaron malestar emocional en un alto porcentaje de las personas o lo incrementó en aquellos que ya padecían algún tipo de problema de salud mental. Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿cuánto ha quedado como legado de la pandemia ahora, que en este momento en que ya hemos superado la eclosión del virus? ¿Qué manifestaciones tiene? ¿Cómo se presenta en nosotros? ¿Qué cosas experimentamos y qué cosas nos preocupan de lo que estamos viviendo hoy en día en nosotros, en nuestros colaboradores, en nuestros compañeros de trabajo, en los equipos de salud en los que trabajamos o mismo en las instituciones de las que formamos parte? ¿Es posible entonces que hayan quedado secuelas que ahora nos pasan desapercibidas y por lo tanto desatendidas? De eso vamos a trabajar en la mañana de hoy. Le doy la palabra a Cecilia. Bueno, muchas gracias Juan y muchas gracias a Henry y María Pía por la presentación. Bueno, en realidad es un poco a continuación de lo que venía diciendo el doctor D'Apueto y un poco haciendo como, bueno, memoria o tomando en cuenta los factores que de alguna manera aumentaban en el momento de la pandemia, la sobrecarga emocional, que fueron estos, ¿no? Estos 4 factores que son primero la soledad de los pacientes en realidad estaban muy solos porque no podían tener acompañante, bueno, por una cuestión epidemiológica de cuidado hacia tanto el paciente como hacia el familiar. El sostén emocional por parte de los profesionales, o sea que ellos, los profesionales de la salud, tenían que hacer de alguna manera como de sostén no solamente emocional, sino instrumental, a veces informacional hacia la familia, que es un poco lo que dice a continuación, dándole información a veces diaria, a veces 2 veces por día, y eso sobrecargaba en ese momento mucho a las personas que trabajaban tanto en cuidados intensivos, como cuidados intermedios, como cuidados moderados. En fin, no terminé, me faltó lo otro, que fue este soporte informacional tenía que ver también con la comunicación de la mala noticia, agravamiento del paciente o el fallecimiento del paciente. Eso también era un factor que en ese momento aumentaba muchísimo la sobrecarga emocional. Ahora sí, el siguiente. ¿Y cuáles eran las principales fuentes de malestar emocional en ese momento? Que era primero la dificultad de dar la capacidad de respuesta frente a la alta demanda de los pacientes, porque en un momento, en los momentos que digamos, el virus empezó a tener como mucha expansión, había como un aumento exponencial de contagios. En ese momento el personal de la salud se veía muy sobrecargado y no se podía dar respuesta a todos los pacientes que se presentaban en la emergencia o en diferentes policlínicas en el primer nivel de atención. También la exposición directa a la enfermedad, eso era una principal fuente de malestar, por miedo a ser contagiado o miedo a contagiar a la familia. Con lo cual, que eso dice miedo a contraer la infección mientras prestaban el servicio, llevarlo a la familia. Dilemas éticos en relación a, bueno, a qué recursos se le daba a cada paciente de acuerdo a la necesidad pero a veces pacientes igualmente necesitados, había que tomar decisiones en ese momento de alto estrés y de alta sobrecarga de, bueno, qué recursos se le asignaba a cada uno. También brindar atención a pacientes gravemente enfermos, a veces con recursos limitados o inadecuados, y por momentos, por contagios a nivel del personal de la salud, o sea que falta de personal de la salud, hacía que personas que no estaban quizás experimentadas o formadas en determinadas lugares de atención médica o atención de otro tipo de, como bueno, enfermeras, por ejemplo, o enfermeros, que tenían que prestar servicios
en lugares que no tenían la experiencia o no tenían el conocimiento. Eso también hacía que fuera una fuente de un gran malestar emocional y sobrecarga. La metodología de hoy, de la actividad de hoy, después que hicimos esta introducción, va a ser mostrarles un audiovisual que va a estar referido a todas estas temáticas que nosotros hicimos la introducción, y después vamos a hacer algunas preguntas referidas a esta proyección. Así que los invitamos a que miren este audiovisual. Julián Suárez es un médico de 58 años. Últimamente se lo ve irritable y ansioso. Aumentó el consumo de alcohol y comenzó a tomar sedantes para poder dormir. ¿Qué pasa por la mente de Julián en estos días? Recuerda una y otra vez situaciones con pacientes que le preocupan, incluso cuando está distraído con otras cosas. Por las mañanas llega al trabajo ya muy cansado. Por momentos no le encuentra sentido a su profesión, se siente frustrado y a veces enojado con sus superiores y con las exigencias del sistema asistencial. Piensa de vez en cuando en pedir una licencia o certificación, pero enseguida se siente culpable ante la idea de abandonar a sus compañeros y a los pacientes en este momento. Además, se le ocurre que si hace una pausa quizás no tenga fuerza de voluntad para volver a trabajar. Julián está casado. Sus 2 hijos ya se fueron de casa y viven con sus parejas. Todas sus amistades son del área de la salud y rara vez se encuentra con ellos fuera del ámbito laboral. ¿Saben? Me preocupa el doctor Suárez. Cambió mucho en el último tiempo y es como que ya no es el mismo de siempre. Sí, tenés razón, Pablo. Yo también lo noto demacrado. Se ve que no descansa bien. Es como si estuviera deprimido. El otro día me comentó que no puede dejar de pensar en los pacientes, que no se los puede sacar de la cabeza. Es como si le vinieran imágenes de ellos todo el tiempo. Creo que lo afectó mucho el caso de aquella familia con niños pequeños que perdieron a sus abuelos con diferencia de pocos días. ¿Se acuerdan, verdad? Sí, claro. Puede tener problemas de estrés. Ahora hay muchos casos de burnout y estrés postraumático. A mí me pasa. Hay momentos que no veo la hora de jubilarme. Bueno, te digo que yo tampoco estoy mejor. A veces pienso, si me voy de licencia, no vuelvo más. Me acuerdo que el otro día, al pasar, escuché a Suárez hablando con el doctor Reyes y le decía que no sabía si la medicina era para él o tendría que haberse dedicado a otra cosa. La verdad, me preocupó mucho ese comentario. Le propuse que fuera a hablar con la doctora López, la de psiquiatría. Pero ya saben cómo son los doctores con esa cosa. No quieren saber nada de consultas con salud mental. La verdad es que yo no sé cómo ayudarlo, cómo hablar con él. Vieron que a los médicos nos pasa, que nos alejamos de los amigos y no queremos preocupar a la familia. Pero vos, Mariana, que sos psicóloga, ¿no podrías? Sí, por supuesto. Pero a mí no me conoce tanto como a ustedes. Podríamos hablar con él los 3, no sé, un día que esté de guardia, que sea algo más natural para él. Probablemente sea más efectivo. Sí, me parece bárbaro, pero ¿qué le decimos? ¿Qué le decimos a Julián? Que comparta sus vivencias con su pareja y sus hijos grandes, que lo vamos a apoyar para buscar ayuda profesional en una consulta formal, que no se automedique ni haga consultas de pasillo, que muy probablemente le van a indicar licencia médica y eso no tiene por qué vivirlo con vergüenza o culpa, que sepa que también es posible que le indiquen medicamentos para disminuir el malestar emocional, que no está solo. Esta situación puede modificarse y él puede recuperar la esperanza, el sentido de su vocación y el valor de su trabajo. Que se informe sobre programas de asesoramiento en salud mental para médicos, que se tome momentos para buscar fuentes de satisfacción personal, que trate de reencontrarse con las cosas que le daban satisfacción y que le resultaban placenteras.
que evite consumir psicofármacos y alcohol. Julián, qué bueno que nos vemos. ¿Qué habrá pasado para que estén los tres acá? ¿Qué hice mal? No, no hiciste nada mal. Al contrario. Solo que estamos preocupados por vos. No sé por qué. Yo estoy bien. Mira, yo te veo cansado. A veces preocupado. Todos estamos estresados por lo que hemos vivido. Sí, es verdad. Pero vos siempre fuiste un tipo mucho más alegre, Julián. Y ahora estás como apagado. No sé, ya no tenés el mismo entusiasmo que tenías antes con los pacientes. Incluso a veces hasta tenés poca paciencia. Lo cual es raro en vos, porque siempre fuiste un tipo con mucho aguante. Va, estoy igual que todo el mundo acá. No, se te ve triste, como que todo esto te sobrepasó. Bueno, no es para tanto. A veces son ideas que le vienen a uno. Con todo esto que hemos vivido, pero hay otros que están peor que yo. A nosotros nos importás vos. ¿Qué te dicen en tu casa? Mi señora me dice que me ve mal, de mal carácter, pero aquella siempre se quejó. Me quiere mandar al psiquiatra. No sé qué me pueda ayudar. Las circunstancias no van a cambiar. Y además, justo ahora, no se puede aflojar. Julián, yo también creo que las circunstancias no van a cambiar. Tenés razón. Pero hay cosas que podemos hacer para sentirnos mejor. Sinceramente, no se me ocurre qué. Viste que hay cosas que hacemos los médicos que no nos ayudan. Al contrario, a veces tomamos medicación por nuestra cuenta, nos descuidamos de muchas formas. Y no es fácil encontrar a alguien con quien hablar. Yo he intentado. Mi señora no se da cuenta de lo que pasamos acá. Mis hijos están estudiando, viven con sus parejas, tienen sus propios problemas. Yo no les voy a ir con los míos. Pero mira que hablar de estas cosas ayuda. A veces también nosotros precisamos que nos atiendan. No sé, dedicar un tiempo para cuidarnos. ¿Y con quién querés que hable? ¿Me van a mandar al psiquiatra ahora? Y bueno, capaz que sí. Hay varias posibilidades. Acá en el hospital podés hablar con la doctora López, la psiquiatra. ¿Eh? Yo no me voy a ir a sentar a la sala de espera de psiquiatría. No tengo tiempo tampoco. Mirá, si querés le hablo y le pregunto si te puede atender después de la consulta. ¿Qué te parece? Igual no me gusta nada que me vean por psiquiatría. Pero la verdad es que estoy agotado. ¿Alguna vez te sentiste así? Podés recurrir a la unidad de salud mental de tu prestador de servicios de salud, al Servicio de Prevención y Salud en el Trabajo de la organización donde trabajás, Decreto 127/014, a la Policlínica del Departamento de Salud Ocupacional del Hospital de Clínicas, donde encontrarás asesoramiento médico laboral abierto a todos los trabajadores, a Teleclínicas ECO, del Programa de Bienestar de los Equipos de Salud, modalidad virtual, a la Comisión de Residentes y Posgrados de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina, Universidad de la República. Bien, como les decíamos, a continuación les vamos a plantear una serie de preguntas como para ir facilitando el intercambio y la opinión de todos. Viendo este video, entonces, ¿qué planteos hacen ustedes respecto al tipo de malestar que experimenta el médico en el video? ¿Conoce usted o conocen personas que estén pasando por situaciones similares o que hayan sufrido este tipo de malestar emocional? ¿Qué acciones se plantearía usted si un integrante del equipo asistencial manifestara algún tipo de problema similar? Como para comenzar, bueno, empezamos por la primera pregunta. ¿Qué planteos considera usted que harían respecto al malestar que experimenta este médico en el video? Les recordamos que pueden hacerlo tanto a través del audio, pero también pueden escribirlo en el chat y lo vamos a ir siguiendo. Y también les pedimos que la primera vez que hagan su aporte, que nos digan dónde están y a qué se dedican.
la pregunta que les hacía Cecilia para empezar, ¿qué planteos hace respecto al tipo de malestar que experimenta el médico en el video? Adelante, a ver quién rompe el hielo. Eu acho que as pessoas vão ficar tímidas se Creo vocês que las personas se ponen un poco tímidas. Marcelo, si uno quiere de la misma que ya es de la propia área, quisiera agregar algo, mejor. Tal vez. Esperamos a ver si alguien toma la palabra. Queremos animar a que alguien sea algún participante, alguna participante que levante su mano y que quiera hacernos un aporte. A ver, no le estamos pidiendo un diagnóstico, le estamos pidiendo primeras reacciones con respecto a lo que acabamos de ver. Hagamos de cuenta que salimos del cine y queremos un comentario. El doctor Strozzi levantó la mano. Bueno, para romper un poco el hielo y un par de comentarios, ahí me parece que el colega está, yo soy Daniel Strozzi, estoy ahora en este momento en Paysandú, soy director del primer nivel de atención de ACE, me preocupa especialmente la salud mental de los equipos del primer nivel. Veo que el colega ahí de la presentación está un poco con algunos elementos como de trastorno del estado de ánimo, ¿no? Como de depresión, está dejando de disfrutar de las cosas que habitualmente disfruta, con un ánimo decaído, con un poco de problemas para dormir, con algunos elementos de ansiedad, entonces que precisaba medicación para dormir, y un poco reticente a buscar ayuda especializada en salud mental y con un soporte social en realidad como muy débil. Él como que lo describen es que se apoya mucho en el propio equipo de salud, sus compañeros de trabajo, ¿verdad? En el ámbito laboral. Un poco eso, para empezar. Muchas gracias, Daniel. Magdalena Rodríguez dice que no se escucha. Bien, estamos solucionando ese problema, Magdalena. ¿Algún otro comentario? El doctor Strozzi nos aproximaba a un diagnóstico psiquiátrico de lo que puede estar experimentando el protagonista. ¿Hay algún otro comentario? Nos señala además que está reticente a buscar ayuda y que el soporte social familiar es débil y que le queda solamente el recurso de apoyarse en sus compañeros de trabajo. Con la familia que no conoce la realidad del trabajo en la medicina y con hijos que están ya con sus propias parejas y con sus propios temas personales. ¿Algún otro comentario? Juan. Sí. Yo me pregunto si el soporte familiar es débil o él sobreprotege al soporte familiar y por lo tanto no osa transmitirle su problemática. Probablemente no sea débil si él acudiera a ellos. Él está en su cuadro, que yo no voy a calificar porque no soy ni psiquiatra ni psicólogo, pero soy clínico, que lo lleva a estar muy introvertido, muy encerrado en sí mismo, y entonces no considera la posibilidad de pedir auxilio en ningún lado, ni con su compañero de trabajo, ni con los especialistas, ni con su familia. Eso es como yo viví el video. Bien, muy interesante tu planteo, Henry. Sí, sí, y acá se juntan dos cosas, ¿no? La tendencia de los médicos, en general, cualquiera sea su género, de guardarse las cosas y de seguir adelante a toda costa, y de no buscar ayuda, con el hecho de que también es un hombre, y la educación en general dice que uno tiene que hacerse cargo de sus propios problemas y no comprometer a la familia. Quizás acá haya alguna diferencia que me gustaría conocer si una médica hubiera actuado diferente en esto. Pero es cierto, no tiene soporte social o él está sobreprotegiendo a su familia en este momento y no reconociendo sus propias necesidades. ¿Algún otro comentario? No, iba a propósito de esto que decía el doctor Cohen, que nosotros en psicología médica siempre hacemos como un diagnóstico situacional del soporte sociofamiliar y justamente diferenciamos lo que es el soporte social real de lo que es el soporte social percibido. En este caso podríamos decir que el percibido, obviamente que el real lo desconocemos, porque no lo conocemos en este momento, pero el percibido por él es débil. Quizás en esa cuestión uno podría como definir ese soporte sociofamiliar percibido débil o escaso. Eso, nada más, un aporte. Muy bien. A ver si hay otros comentarios.
Eu queria comentar até como... Quisiera comentar, dijiste sobre el hecho de ser hombre y tal vez no busque ayuda por eso. Creo que hoy en día, yo me identifiqué, yo veía, había visto el video antes y me identifiqué. Identifiqué también colegas en la línea del frente, en la pandemia, me identifiqué con el video. Y también me identificaron, algunos colegas me identificaron y me ayudaron, me dieron orientaciones. Bueno, pero hay una cobranza del personal de salud en ese sentido de que uno no necesita ayuda o no se da el lujo de pedir ayuda en ese momento. No sé si la traducción fue esta, pero el lujo de pedir ayuda. Lo que recibimos fue, uno no se da el lujo de pedir ayuda. O sea, Na pandemia. Es serio, ¿no? Porque no es un lujo recibir ayuda, es una necesidad absoluta. Pero es interesante porque en esto de que nos creemos superhombres o supermujeres, los integrantes del equipo de salud, a veces pensamos que recibir una atención oportuna y postergar nuestras propias... es como que es un lujo, ¿no? El postergar nuestras necesidades, el tomarnos tiempo libre, el lograr un balance entre la vida personal y el tiempo libre. Qué bueno este comentario tuyo, María Pía, y qué bueno esto de que tú te sentiste identificada con lo que estaba viviendo el protagonista y también con lo que otras personas de tu equipo viven. Entonces, la pregunta sería esta: ¿conocen ustedes personas que estén pasando por situaciones similares o que hayan sufrido este tipo de malestar emocional? ¿Cómo las vieron o cómo se vieron, si alguno quiere contar más personalmente? Tenemos acá gente que ha trabajado muy intensamente durante esta pandemia. Veo acá, muy arriba en las pantallas, la foto del doctor Henry Albornoz. Me pregunto qué está pensando. Veo gente que trabajó en medicina intensiva. Veo a Estela Olano. Henry, hola a todos. Sí, gracias, Juan. Bueno, creo que claramente es muy oportuna la actividad, y creo que la mayoría de nosotros tenemos un poco esa percepción que transmitía María Pía, ¿no? De sentirnos en cierta medida en esa situación que es referida por parte del colega, y con las mismas dificultades que él plantea, ¿no? Creo que justamente si tiene algo bueno esta actividad, que seguramente ya ha demostrado varios de sus aspectos, es justamente mostrarnos en esta situación de escudo que realmente por debajo del cual tenemos nuestras fragilidades y nos cuesta mucho ponerlas en evidencia, ¿no? Muchas gracias, Henry. Sí, Magdalena. ¿Me escuchan? Ahora sí. Creo que a veces hasta nosotros mismos, entre colegas, somos bastante crueles con la gente que consulta y pide ayuda psiquiátrica, en el sentido de que consideramos que no tienen la fortaleza para salir adelante, o que se consultan con un psiquiatra o se certifican solo para tomarse unos días de vacaciones, y no consideramos que realmente hay un tema de salud mental atrás. Como que hay un cierto prejuicio también cuando un colega recurre a pedir una licencia, una cosa así, ¿entendí bien? Sí, sí. Se lo juzga como que flojito, como que... Exactamente, como que es flojo, o puede ser considerado como que está mal de la cabeza, o es un loco, o mira que psiquiátrica, o lo que sea. Ajá.
Sí, el tema del prejuicio sigue existiendo entre nosotros, que somos profesionales de la salud, ¿no? O sea, cuando hablamos de prejuicio y de estigma vinculado a la salud mental, no nos damos cuenta que nosotros también somos tributarios de esos prejuicios y generamos estigma. Hemos escuchado mucho eso de que uno es flojito para ciertas especialidades. Y durante la pandemia, ¿no? Y quizás es una de las cosas que llevó a Julián a plantearse si la medicina era lo de él, si él estaba realmente capacitado para esta profesión que es tan demandante, ¿no? Y llega a dudar de su propia vocación. Es un médico que tiene, por la edad que tiene unos cuantos años de práctica, y sin embargo se vuelve a cuestionar la vocación y digamos, su propuesta de vida que tenía cuando tenía 18 o 20 años cuando entró a la facultad. Realmente no ayuda para nada esta forma de ver a los colegas que están pasando por situaciones problemáticas. Cecilia. Yo quiero como problematizar algo y traer un poco de historia en lo que tuvo que ver con el COVID y el Departamento de Psicología Médica y la Sociedad de Psicología Médica, que éramos a veces como depositarios de solicitar ayuda, soporte, recursos que hubiera tanto en el hospital como en la comunidad. Y nos pasó que hicimos un gran trabajo de relevamiento de recursos a nivel comunitario y a nivel hospitalario, y el resultado fue que en la consulta fueron muy pocas personas, o sea que en sí había demanda, había necesidad de atención en ese momento, pero después lo que sucedió fue que las consultas fueron muy pocas. El doctor Apuesto estaba en ese momento en el programa de bienestar, que también un poco transmitía lo mismo, el departamento, la sociedad, recibimos consultas, pero no fueron las esperadas. Pensamos que iba a haber como una catarata de consultas y de demandas, y no fue así. O sea que lo que grafica, lo que evidencia es lo que cuesta salir de ese lugar y resignificar el pedido de ayuda. Yo creo que es eso, es como empezar a resignificar el pedido de ayuda. Que el pedido de ayuda no es debilidad, sino fortaleza, es todo lo contrario. Es un poco eso, y obviamente que el estigma sigue estando, porque cuesta mucho todavía la salud mental. Eso quería como aportar en ese sentido. La experiencia, esto que dice Cecilia de recursos en salud mental que se ofrecieron durante la pandemia, con poca demanda de parte de los equipos, de los integrantes del equipo, es una cosa que nos llamó la atención, porque al principio obviamente no había recursos disponibles, pero después se movilizó un montón de gente, desde sociedades científicas, prestadores de salud, etcétera, pero estaban las oportunidades y la gente no concurría ni a los grupos de autoayuda, ni a las sesiones de consulta, etcétera. En la experiencia de ustedes en los distintos países, ¿también ocurrió algo similar? ¿De que hubo ofrecimiento de recursos y no hubo demanda de los integrantes del equipo? Marcelo, no sé si você quer falar su experiencia. Marcelo, no sé si deseas hablar sobre tu experiencia. Aquí la experiencia de mi servicio fue similar. Existía una demanda importante, pero en la práctica la llegada oficial de esas personas a la atención era muy baja. Sí, en serio. Y hablando con colegas de España sucedió lo mismo, ¿no? Y por eso hablamos de legado, de cuánto de repente se está viendo ahora en la demanda de atención en salud mental, de cosas que vienen como de rezago, de retraso, ¿no? Que es lo que él pasó. Todos hablan, si se fijaron en el video, todos hablan de lo que vivimos, lo que vivimos. La palabra COVID no aparece, como que tuviéramos miedo de mencionarla. Hasta los que armaron el guión, los que armamos el guión lo omitimos. Pero es como que todos dicen lo que vivimos, fue muy duro lo que llevamos dentro. Muchas gracias. Ya enseguida leemos este mensaje del chat y le damos la palabra a Marcelo. Dice Magdalena, creo que el tema de llamarnos héroes hacía que no nos permitiéramos pedir ayuda. Sí. Eso de héroes
¿Qué me decías? No, que no lo veía. Ah, Ahora Carlos se me sí, eso de que, héroes amados, cuando hay idealización, yo digo, a ver, se lo digo a los estudiantes, ojo cuando hay idealización porque la otra cara de la moneda es la desvalorización. O sea que uno puede pasar de ser un héroe a ser alguien que no, a ser muy desvalorizado. Cuidado con eso. Sí, pero no estábamos preparados para ser bomberos, ni para ser soldados, ni para estar en la primera línea de un frente de batalla. No estábamos preparados para eso. Estábamos preparados para ayudar a las personas, con nuestro conocimiento, desde nuestra formación. Y sí, eso de llamarnos héroes es un doble mensaje, Cecilia. No, y llamarnos va a llamar héroes a las personas que estaban atendiendo a las personas con COVID, y el aplauso, que también eso generaba como mucha controversia, el aplauso que por un momento reconforta, pero por otro lado sobrecarga, porque ante cualquier falla frustra mucho más al personal de la salud que estaba enfrente de esta batalla. Y además, lo que yo decía anteriormente, a propósito de una teleclínica extraordinaria del proyecto ECO, que a partir de ahí también surgieron muchos servicios de atención psicológica. Fue una teleclínica extraordinaria de bienestar de los equipos de salud, o sea que gracias a ECO también surgieron muchas instituciones que se pusieron como a la orden a nivel, no solamente de Montevideo, sino a nivel nacional. Eso quería como agregarlo a propósito de que estamos en una teleclínica ECO. Muy bien, Henry, y le damos la palabra luego a Marcelo. Una pregunta para los expertos, porque entendí muy bien lo que dijo la compañera sobre la calificación de héroes, pero veo que usan repetidamente metáforas bélicas que creo que nos hacen un daño tremendo. Sí, tal cual. Sí, esas metáforas bélicas realmente, por eso generan esa doble cuestión de reconocimiento, pero también de enorme expectativa. Y eso genera, como dice Cecilia, puede generar como sentimientos contradictorios, ¿no? De por un lado sentirse reconocido y por otra parte más exigido. ¿Te referías a eso? Pero en un mundo en guerra, además, Juan, en un mundo en guerra, comparar una pandemia por un virus con la gente que está en guerra, que está realmente, me parece una situación completamente fuera de lugar y que es injusta para las personas que han pasado guerras y que pasan todavía, y además nos ponen a nosotros en una responsabilidad que no podemos asumir. No somos un ejército, no tenemos un enemigo, una bandera que odiemos, porque es lo que pasa en las guerras. Entonces me parece que es algo que muy profundo. A mí me molestó durante toda la pandemia eso. Sí, es realmente así, estoy de acuerdo. María Pía. Voy a hablar muy brevemente. Esto que señalas también me molestó desde el comienzo, esa asociación con la guerra, hasta porque, además de lo que tú ya señalaste, ella sacaba de los responsables por combatir a la pandemia o brindar algún tipo de ayuda, les quitaba la responsabilidad algunas veces, sacaba la responsabilidad a los gobiernos y a las políticas públicas de actuar, que eso es por denominarlo una guerra. Eso también me molestó bastante. Si entendí bien, como depositar demasiada responsabilidad en el sistema, en los equipos de salud y en los profesionales de la salud, y que no se sentían a su vez respaldados por el sistema de salud. Sí, entendí bien eso. Cuando pones en una guerra, como que en una batalla, estás hablando completamente... de María Pía. Sí, porque no sé si me estoy poniendo muy claro. Sí, cuando pones los enfermos y los médicos y los profesionales de salud, y pones todos así como si fuera una guerra, el virus, los enfermos y los profesionales. Vos sacás la importancia, la responsabilidad, sobre todo de los gobiernos frente a la pandemia. Entonces eso pasó desde el principio. Esto me molestó bastante. Había quedado claro, sí, muy bien, muchas gracias. ¿Estaba Daniel con la mano levantada?
Sí, un aporte nomás desde la trinchera. La verdad es que estoy de acuerdo con lo que dice Desde la Cohen. trinchera, Daniel. Sí, no, totalmente, porque estoy de acuerdo con lo que dice Cohen, pero también tengo que hacer la referencia a los médicos que estuvimos en el primer nivel yendo a domicilio, ¿verdad? Uno veía los videos que pasaban en el hospital, entonces cómo te tenías que vestir correctamente con todos los pasos para no, porque seguramente Albornoz tenía todo el procedimiento, pero yo iba a la casa de un COVID positivo que tosía y me tenía que vestir. Entonces, ver ese video para mí era dramático, porque decía, no hay forma de que no me contagie. Y recordemos que no había vacunas en un inicio, llegaba la vacuna china que no era la que tenía en principio la mayor eficacia, bueno, pero era la primera que teníamos disponible, no sabíamos qué resultado iba a tener, teníamos datos de colegas muertos en Europa, jóvenes, digamos, personas, yo tengo 48 años, pero había personas de 40 años fallecidas también, ¿no? Entonces, uno realmente tenía miedo. Yo no digo que sean héroes, ni mucho menos yo, pero la verdad es que teníamos miedo y un poco el tema de ser un héroe te puede caer sobre tus espaldas, pero también la responsabilidad de que si no veías vos esos pacientes en domicilio, ¿quién los veía? ¿Verdad? Entonces, también había un poco de responsabilidad autoimpuesta de que vos hubieron colegas que tratamos de mayores de 50, diabéticos, hipertensos, que tratábamos de que no hicieran domicilios, y otros colegas, cuanto más jóvenes, menos temor quizás en un inicio tenían, pero la verdad que hasta que tuvo la vacunación, tuvimos miedo, tuvimos temor, y capaz que un poco eso también, el hecho de no dejar pacientes en domicilio sin atención, hacía que tuviéramos más responsabilidad, ¿no? La vivencia fue de guerra. La vivencia entonces pudo haber sido de guerra. Acá podemos tener percepciones diferentes, porque a ver, esta reunión no pretende sacar conclusiones, sino despertar vivencias, y quizás la vivencia, según nos dice Daniel, pudo haber sido de guerra, lo más cercano a lo que uno se puede imaginar que puede ser, obviamente que no, pero pudo haber sido, y la presencia de trastornos por estrés postraumático, que después nos gustaría que Marcelo nos dijera qué tanto le parece a él que esta persona sufre un trastorno por estrés postraumático, puede aparecer en situaciones de desastres climáticos, de terremotos, atentados, guerras, pero sabemos que también puede aparecer ante la exposición reiterada de eventos estresantes que no son de tal magnitud, pero que son mantenidos, pero que son severos y son mantenidos en el tiempo. Y el hecho de que nosotros no supiéramos de antemano cuánto tiempo íbamos a estar expuestos a esta situación, también contribuye, ¿no?, a los trastornos por estrés, ya sea burnout, complicado con depresión o trastornos por estrés postraumático. Ahora vemos qué nos dice Marcelo con respecto a esto. Andrómaca, y ya sí le damos la palabra a Marcelo. Buenos días, les saludo de Guatemala, soy química bióloga, trabajo en un laboratorio y un compañero me ha llamado varias veces porque se preocupa. Nosotros en el sector privado pues bajó bastante lo económico desde el COVID. Y me dice, vos, yo ya no duermo ni nada, con esposa, con hijos y todo, ya cuesta salir adelante para mantenerse. Solamente gracias. Muchas gracias, Andrómaca. Bien, llegó el momento, Marcelo. Não, primeiro eu estou muito satisfeito aí com a discussão. Primero estoy muy satisfecho con la discusión, creo que está muy rica la discusión y de hecho estoy aprendiendo mucho y voy a hacer algunos comentarios porque ¿qué me parece? Que esta pandemia es una situación de una complejidad impresionante si pensamos en todos los años que toda la humanidad se sometió simultáneamente. Es una situación sin precedentes y probablemente, aunque vengan y va a venir una nueva pandemia con seguridad, pero va a ser diferente de esta porque ya vamos a haber pasado por esta y ya vamos a haber aprendido algunas cosas. Entonces, ¿qué es lo que me parece? Que una cosa es analizar la pandemia y todo su impacto, pero quizás lo más importante de la pandemia sea el legado. ¿Qué podemos aprender con ella de aquí en adelante?
porque difícilmente vi una situación con tanto impacto como fue, o sea, había otras situaciones menores y aún el día a día de un médico termina siendo, más allá de la pandemia, son pequeñas pandemias que vive, pequeñas situaciones de estrés complejo, mucho menos que la pandemia, pero la vida cotidiana del médico se vive de una manera de mayor o menor grado y nuestro médico, como Julián, es una caricatura de una situación que es muy prevalente. Y creo que trae algo que me llamó la atención también, y es que nosotros tenemos que darnos cuenta de que hay un estigma, un prejuicio del profesional de la salud, es decir, donde teóricamente deberíamos imaginarnos que allí sería la persona que convivió con psiquiatría, que hizo una formación, que tendría en tesis un conocimiento teórico sobre el tema, pero el ser humano es complejo. De hecho, aún sabiendo de todo esto, la manera como vive lo que es buscar ayuda por un problema mental es muy diferente que la manera como lo vive si tuviera tos o un dolor isquémico. Ahí buscaría un médico, le contaría lo que le sucede mucho más fácilmente que el tipo de síntoma que está teniendo. Entonces, esto es algo complejo y realmente son sucesivas generaciones de profesionales de la salud preparados, o sea, formados con ese prejuicio, y eso no va a cambiar de un día para el otro. Son generaciones que se necesitan para un cambio de cultura. Pero la pandemia dio como un shock de realidad al mostrar que el médico, antes que nada, es un ser humano que sufre, que se pone mal, que necesita ayuda. Entonces, en nuestra experiencia, yo trabajé en un proyecto que es el Telepsico, que fue una atención para todo el país, o sea, para todo Brasil, con un abordaje mediante teleatención, donde hicimos 2 niveles de atención, uno de prevención y otro de atención mediante psicoterapias de duración breve, o sea, con 4 sesiones de psicoterapia, buscando una mejoría de síntomas enfocado en profesionales de la salud. ¿Y qué es lo que vimos con ese trabajo? Primero, y todos observaron, el proyecto quedó, o sea, teníamos más capacidad de atención que lo que nos llegó. O sea, Brasil es muy grande, entonces nosotros tuvimos un N total de unas 6.000 atenciones a lo largo del periodo, algunos de prevención. Entonces hacíamos como un triaje, y las personas con síntomas más leves recibían orientaciones de psicoeducación, que es lo que me ocurre, que es lo que tal vez tenemos que pensar, que la manera de actuar cuando una persona tiene un nivel de resistencia como tiene Julián con la psiquiatría, quizás tengamos que repensar y personalizar el abordaje. ¿Cuál es la mejor manera de llegar a una persona con ese nivel de resistencia en la búsqueda de ayuda? Quizás la manera formal de derivarlo no tenga tanto efecto. Quizás vamos a necesitar hacer un abordaje diferente, y también me parece que quizás lo que tendríamos que hacer es ver el tema de la prevención, cómo evitar que estas personas lleguen a ese punto. Yo creo que esa es otra discusión que me gustaría de proponer para todos. ¿Cuánto nuestras instituciones, nuestra vida como profesionales de la salud termina conduciéndonos a situaciones como la que vivió Julián? ¿Y qué podríamos hacer para que no se llegue a ese punto, para que la persona no se sienta tan sobrecargada como está? ¿Qué mecanismos de compensación alternativos podrían utilizarse antes de que surja un cuadro tan grave como el que nos presenta Julián? Son unas primeras reflexiones
conclusiones que quisiera sugerir y también pasarle la pelota a los demás para seguir la discusión. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, queda planteada una pregunta muy interesante. ¿Qué podemos hacer para evitar esto, para prevenir? ¿Cómo podemos cuidarnos mejor? Tenemos acá una contribución en el chat. María Pía, adelante. Desculpa, estoy monopolizando las preguntas. Disculpen, estoy monopolizando las preguntas, pero me interesó el tema de la prevención, ya que es tan difícil que un profesional busque ayuda. Entonces, el trabajo de prevención, ¿qué sería? ¿Una actividad obligatoria? Porque en la prevención las personas terminan no buscando. O sea, ¿ustedes tuvieron alguna devolución en esa actividad? En nuestro proyecto, en realidad, la gente buscaba, había una búsqueda, bueno, hicimos con que la atención virtual fuera disponible, estuviese disponible para las personas, y la gente buscaba, pero a partir de esa búsqueda hacíamos un triaje de la gravedad de los síntomas. Entonces, la gente que tenía muchos síntomas eran intervenidas, digamos así, y las que tenían un sufrimiento, un grado de sufrimiento menor, eran orientadas por videos, con recomendaciones diarias, hábitos, por ejemplo, de sueño, de ocio. Entonces, todo eso, se hacía un monitoreo sobre eso para ver cómo estaba la persona en las semanas siguientes una vez que empezaba a aplicar esas medidas, y medíamos el impacto de esa intervención sencilla de orientación, enviando entonces a las personas. Por ejemplo, la gente decía que tenía mucha dificultad para dormir, entonces recibía orientación, guía sobre hábitos de sueño, y luego se hacía un seguimiento para ver qué es lo que la persona había logrado realmente poner en práctica de ese programa. Eran cosas muy simples, pero mostraron un resultado sorprendente, una mejora con muy poco tiempo de intervención. Entonces, creo que tenemos mucho para aprender. Yo no tengo una respuesta, creo que nadie la tiene, así una respuesta definitiva, pero creo que debemos innovar, pensar un poco, eso involucra un poco involucra a la misma institución. ¿Qué es lo que la institución puede hacer para que los profesionales que trabajan allí trabajen de mejor manera, se sientan mejor, que se valore lo que hacen, que se respete sus horas? O sea, la COVID fue una situación extrema porque, bueno, hubo una excepción total porque hubo un exceso de horas de trabajo, por ejemplo, pero esto dejó un legado. De ahora en más, tenemos que pensar cómo transformar la vida del profesional de la salud. Cada institución debería personalizar eso y ver qué podría hacer para, en forma preventiva, en el ambiente de trabajo, crear mecanismos, por ejemplo, de ocio, recreación, de cosas colectivas. El hospital, por ejemplo, empezó con algunas actividades de meditación para los funcionarios, que los funcionarios instituyeron eso como parte de sus actividades semanales. Son tratativas, intentos que uno tiene que evaluar después sus resultados, pero son medidas que van más allá de la atención o de la psicoterapia, de la intervención propiamente dicha en términos individuales. Eso es necesario, pero hace falta tener un programa, contar con un programa más amplio en varios niveles, creo. Sí. Muchas gracias, Marcelo. Nos están quedando apenas... Muy interesante, sí. Nos quedan 3 minutos o 3 o 4 minutos. Entonces, muchísimas gracias, Marcelo. Acabas de plantear un tema que creo que da lugar a que tengamos una nueva actividad, y es esto: ¿cómo transformar la vida del profesional de la salud para que estas cosas no tengan que ocurrir?
O sea, es un desafío que creo que tenemos que encarar como legado, como tarea que nos queda. Hay un comentario que no querría terminar sin leerlo. Dice, soy graduada de la Facultad de Salud Pública, de la Saúde Pública de la Universidad de Sao Paulo. De la misma forma que los profesionales de la salud eran considerados héroes, también hubieron casos de represalia y hasta de agresión física para con los profesionales, ya que se los asociaba a una fuente de contagio de la dolencia. Sí, sería como para, eso sería como para hablar largo rato. Una situación de doble presión. Quisiera comentarles brevísimamente nuestra experiencia desde el proyecto ECO. Como decía Cecilia, la pandemia, la emergencia sanitaria se declaró el 13 de marzo del 2020. El 16 de marzo, el lunes siguiente, se formaba el GACH, el grupo... de abril. No, de marzo. Bueno, de abril el GACH. El 16 de marzo, el lunes siguiente, con Cecilia estábamos en la emergencia y ella estaba en nefrología viendo cómo podía impactar esto, porque lo que estábamos viendo en Europa se nos venía. Afortunadamente, en Uruguay se retrasó el primer pico hacia diciembre de ese año y después hasta en el correr del primer semestre del año siguiente. Nos dio tiempo para prepararnos. Una cosa que nos dimos cuenta, como las actividades educativas, como esa primer teleclínica sobre el impacto emocional de los equipos de salud, podría ser como una primera ayuda psicológica. O sea, el tener actividades educativas de este formato, como la que estamos teniendo ahora, puede actuar como primera ayuda psicológica, ya sea para la prevención secundaria o incluso para generar instancias de prevención. Los invito a los que tengan ganas, el martes que viene a las 19 horas, a unirse a la teleclínica ECO de bienestar de los equipos de salud, que la hacemos el último martes de cada mes, y tuvimos especial cuidado en dedicar los últimos 15 minutos, dura 1 hora y media, los últimos 15 minutos los dedicamos a una actividad de refrescarse, de regeneración, de regenerativa. Porque no solamente hablamos del bienestar, sino que generamos dentro de la misma instancia educativa una instancia como experimento, donde a veces escuchamos música, a veces escuchamos la narrativa de un cuento, a veces hacemos un ejercicio de relajación, a veces de respiración. El martes que viene ya tenemos preparada la teleclínica y podemos tener una sorpresa ahí, en esos últimos 15 minutos que la gente ya lo espera como algo que, bueno, a ver, antes de seguir con la tarea, antes de terminar el día, tomémonos un minuto para pensar en nuestras propias necesidades. En fin, estamos llegando a la hora. Creo que sería positivo, dice Magdalena, que en cada institución fuera obligatorio un control psicológico anual de todo el personal para lograr una pesquisa adecuada incluso con el personal que no se anima a consultar. Beneficiaría al personal y a los pacientes. Yo lo que tendría que decir esto es que hay que ser muy cuidadoso en que estas cosas no se vivan como una casa de brujas, porque a veces cuando se pone el énfasis en lo regulatorio, en regular la práctica, lo que se hace es alejar a las personas. O sea, cuánto énfasis ponemos en la regulación y cuánto ponemos en el apoyo es un tema que está en discusión en el mundo y es muy claro, ¿no? Los estados de Estados Unidos que son más reguladores todavía tienen más ocultamiento y los que son más en función del apoyo y de la apertura y más tolerantes son los que promueven que uno busque ayuda. ¿Estamos en la hora, Cecilia? No, a propósito de eso, que más actividades de psicoeducación o orientación, como decía Marcelo, o sea, en vez de control y valoración, sino actividades más de psicoeducativas como el programa de bienestar de ECO, de bienestar personal de la salud. No, agradecer por esta instancia muy rica, y bueno, no sé, dejo la palabra a los coordinadores. No, creo que es Henry, ¿no? María Pía, adelante, para cerrar y muchísimas gracias a todos. Quisiera agradecer en nombre del Proyecto ECO, agradecer a Henry. Estamos todos acá, a todos los que participantes, Carlos también, todas las personas que entraron en el chat y compartieron sus experiencias y dudas. Y formaron parte de esa discusión tan interesante. Bueno, necesitaría mucho más tiempo para seguir discutiendo, pero recordemos que en 15 días tenemos nuestra próxima actividad, el martes 3 de octubre a las 10:30. Nos vemos entonces en esta próxima actividad. Muchas gracias.